En esta ocasión estudiaremos lo que es puro o impuro en la danza, que viene de esta palabra hebrea tamé, que significa impuro. A través del tiempo y de los estudios que hemos realizado sobre lo que se debe y no se debe hacer dentro de la danza, ha salido esta enseñanza que nos viene a marcar para que nosotros analicemos en nuestro corazón a través de la luz de la palabra si hay ciertas cosas que podemos utilizar en la danza o no. Esto es un autoanálisis, una enseñanza para que tú mismo tomes la Biblia y empiezas a analizar si de verdad hay ciertas cosas que las puedo utilizar en la danza, sí o no. No te voy a decir hay cosas que son prohibidas, no las puedo usar. Dejemos que esta enseñanza sea quien hable a través de citas bíblicas que están en la palabra, no por mi opinión o por opinión de los demás que te digan si ahora sí se pueden utilizar, ahora no se pueden utilizar. Mejor dejemos que sea la palabra de Dios quien hable por sí mismo. La palabra tamé es un término técnico que denota el estado de ser ceremonialmente deficiente. Dejemos que entonces sea la palabra de Dios que nos diga si ciertos instrumentos, ciertas danzas, ciertas vestiduras las podemos utilizar sí o no. Que sea la palabra de Dios que nos diga si algo que hemos estado haciendo nos está haciendo ceremonialmente deficientes para servirle en su altar. Los animales y cadáveres, las personas y los objetos inmundos contaminan con su impureza a quienes los tocaran. Esto lo vemos en Números 19:22 que nos dice: todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que todo lo que el impuro toque será inmundo, será contaminado, y lo que la persona toque quedará impura hasta el anochecer. Entonces, sigamos analizando la palabra de Dios. Otra versión nos dice en Números 19:22, nos dice que cualquier cosa que la persona inmunda toque será inmunda, y cualquiera que lo toque a él estará inmundo hasta el anochecer. Entonces la palabra nos dice que cualquier cosa inmunda que toquemos nos va a contaminar y nos va a hacer inmundos hasta el anochecer. Al estar impuro, esto te aleja de Dios. Algunos acontecimientos de la vida diaria hacían impuras a las personas. Cuando alguien entraba en contacto con esas impurezas, tenía luego que hacer un rito de purificación. Nadie que estuviese impuro se podía acercar al Eterno. Nadie podía entrar a su casa y nadie podía administrar su presencia si estaba impuro. En el Antiguo Testamento es sobre todo impuro lo que está relacionado con el culto pagano. La palabra de Dios, si la analizamos cuidadosamente, vemos que cada vez que Dios llama algo impuro o algo que Él aborrece, siempre habla sobre los cultos paganos, sobre la gente que practica idolatría, los que tienen otros dioses. Y Él es muy claro en su palabra, no permite que nosotros seamos partícipes de ellos ni tomemos sus cosas para su servicio. Dice, estaba prohibido comer la carne sacrificada a los ídolos. Lo que ellos comían estaba prohibido comerlo. Eso lo encontramos en 1 Macabeos 1:62. Luego veremos que el que no era sacerdote, que haya caído en la impureza, no puede tomar comidas sagradas, ni estar en el templo, ni tomar parte en la guerra santa. O sea, si una persona estaba inmunda, estaba contaminada, aunque fuera un joven, un sacerdote, en este caso lo vemos como un danzor, dice que no podía comer de la comida sagrada, ni entrar al templo, ni tomar parte en la guerra santa. O sea, su servicio era inválido en todo lo que él oficiara. Citas de referencias tenemos a Levítico 7, el verso 20, tenemos Levítico 12:4 y Deuteronomio 29 del 9 al 14. Son citas que podemos tomarlas, analizarlas, estudiarlas a profundidad y veremos que se les prohíbe dar su servicio o entrar al templo si ellos han sido contaminados y se han profanado.
En 1 Macabeos 1:62, que era el versículo que narrábamos anteriormente, nos dice que sin embargo hubo muchos en Israelín que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos inmundos. O sea, muchas personas se mantuvieron firmes y no quisieron contaminarse con estos alimentos, a pesar de que los obligaban y podía causarles la muerte. Dice que prefirieron morir antes que profanarse, comiendo tales alimentos y violar la Torah Kadosh. Y en efecto, ellos murieron. O sea, ellos prefirieron morir antes que consumir alimentos que para Dios eran inmundos, alimentos que iban a contaminar su cuerpo. Ellos prefirieron ceder ante la muerte antes que ceder y comer lo que ya Yahweh les había prohibido hacer. El sacerdote que se ha hecho impuro es inhábil para realizar las actividades sacerdotales. ¿Dónde lo puedo comprobar? Búscalo en Levítico 21, todo el capítulo 21 te habla de las cosas que el Cohen no podía hacer, las cosas que me inhabilitan para ofrecer mi servicio sacerdotal. Yahweh aborrece lo que fue para otros dioses y nos ordena a no tomarlo. Yahweh es muy claro en su palabra y nos ordena que no tomemos lo que ha sido ofrecido para otros dioses. ¿Por qué? Porque Yahweh dice, lo aborrezco. En Deuteronomio 7:26 nos dice, no traigan a su casa nada aborrecible o compartirán en la maldición que está sobre ello. Escucha muy bien, dice, no traigamos a nuestra casa nada aborrecible, o si no compartiremos la maldición que está sobre este objeto. Más bien, lo detestarán completamente, lo aborrecerán totalmente, porque está apartado para destrucción. Esto está maldito, nos dice esta cita bíblica, y está apartado para maldición. Le sirvió al enemigo y ustedes lo deben aborrecer. Más ejemplos bíblicos. Recordemos el pecado de Acán, que él escondió un manto babilónico y unos lingotes de oro. Era algo que era de Babilonia, eran de cultos paganos, y él lo tenía escondido en su tienda, y este fue su pecado. Él pensó que por tenerlos ocultos nada iba a suceder en su casa, en su vida, pero para Dios no hay nada oculto. En Josué 7:20 podemos encontrar lo que le sucedió a Acán. Y dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi, entré el botín, un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y aquí que están escondidos en la tienda, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. O sea, la maldición que había sobre esto cayó sobre él y no tuvo más remedio que confesar su pecado y decir dónde tenía oculto. Muchas veces pensamos que podemos coger pequeñas cosas, pequeños instrumentos que se han utilizado para dioses paganos y utilizarlos. Muchos han usado el pretexto que dice, cuando un ungido de Yahweh toca un instrumento, ya este instrumento es ungido. Pues lo vemos con lo que pasó con Acán. Acán intentó ocultarlo y no pudo ocultarlo. Todo a alguna hora sale a la luz, y para Dios es clara su ordenanza. Lo que me es aborrecible tiene que ser desechado. No podemos nosotros utilizarlo por más bonito que sea. Como dijo Acán, vi que el botín era hermoso y ese manto hermoso de Sinar, y lo quise para mí. Quise el oro, quise las barras de plata, quise todo eso para mí, y dice que lo codicié. Eso se convirtió en codicia, porque vi que era hermoso y a pesar de que sabía que no podía utilizarlo, lo codicié para mí y lo tomé. Y esto nos ha ocurrido muchas veces dentro de la danza. Tomamos cosas que vemos hermosas, las codiciamos para nosotros, sin preguntarle a Yahweh si Él está de acuerdo lo que voy a hacer. Muchas veces usamos la palabrería para defender nuestro punto de vista y así buscar respaldo bíblico para poder fundamentar el mal uso de estos instrumentos en el altar del Eterno.
Muchas tienen más educación que otros. Y los que fuimos bendecidos con una educación debemos cuidar y guiar a los que no la han tenido. Debemos ser muy cuidadosos en lo que hacemos, cómo danzamos, los instrumentos que utilizamos, porque no todos tienen el mismo discernimiento y podemos convertirnos en piedra de tropiezo para ellos. Muchos, a pesar de la educación que tienen, usan esa misma educación, el conocimiento bíblico que tienen para manipular muchas veces la palabra de Dios y defender lo que es indefendible. Lo que muchas veces ya Dios dijo es desechado, utilizamos la palabra para querer defender ese instrumento y venir a meterlo dentro de nuestro ministerio de danza. Y muchos, como no tienen el conocimiento preciso, se creen lo que estas personas vienen y les dicen. Como te digo al principio de esta enseñanza, yo no quiero imponerte algo, no quiero decirte esto es malo, no lo utilices. Dejemos que sea la palabra de Dios y que el discernimiento que Yahweh te ha dado y lo ha puesto en tu corazón venga a poner esta enseñanza en balanza. Lo que te han dicho otros o lo que tú piensas y lo que dice la palabra de Dios. Que seas tú quien tome la decisión, lo que voy a usar y no usar dentro del altar de Dios. En 1 Corintios 8, 9 al 11 nos dice: pero ciudad, ¿de qué esta libertad que tenéis no sirva de tropiezo a los débiles? Porque si uno de estos ve a otro, de los que están más instruidos, puesto a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, ¿no es claro que el que tiene su conciencia débil se tentará a comer también de aquellas viandas sacrificadas que cree impuras? Y es posible que haya de perecer por el uso indiscreto de tu ciencia ese hermano enfermo, por amor del cual murió el Mashiach. Esta palabra nos exhorta a los que hemos tenido la bendición de tener más educación, más conocimiento, que tengamos cuidado en lo que nosotros utilizamos dentro del altar. Porque muchas personas que no tienen la misma educación que nosotros y saben, reconocen que nosotros tenemos suficiente educación, y al vernos a nosotros mal usando un instrumento, usándolo de mala manera, utilizando lo que no deberíamos utilizar, estas personas vengan a seguirnos a nosotros y vengan y lo tomen. Esta palabra dice que a pesar de que el que tiene la conciencia débil crea que hay cosas que son impuras, pero como ven que nosotros las utilizamos, ellos dicen sí se pueden utilizar porque aquel lo usa y tiene más conocimiento, entonces quiere decir que se pueden usar. Tengamos cuidado de lo que hacemos, cómo danzamos, cómo nos vestimos, qué instrumentos utilizamos, porque puede que estemos trayendo a otros a un mal camino. Seamos discretos en lo que hacemos, seamos cuidadosos, porque dice que podría ser en vano lo que vino a hacer el Mashiach, que él vino a morir por todos estos hermanos y más bien nosotros los estamos trayendo en el camino incorrecto. Seamos luz para los más débiles, para los que tienen poco conocimiento. Traigámosles las cosas que los vienen a elevar, a subir su espiritualidad, y no vengamos nosotros más bien a ser una piedra de tropiezo. Puede que el mal uso de estos instrumentos haga que estas personas más bien cada vez vengan a tomar cosas y más cosas que no se pueden utilizar. Puede que un instrumento pensamos que es inofensivo, pero estas personas no conocen, no tienen la educación que nosotros tenemos y ellos se pueden desviar. Pueden terminar usando cosas que están definitivamente prohibidas para el Eterno. Como lo habíamos visto en una enseñanza de danza al baile, podemos confundirnos a tal punto de traer personas semidesnudas al altar de Yahweh a bailar, lo digo muy bien, porque eso no es danzar, a bailar música tipo comparsa, a exhibir su cuerpo con movimientos sensuales. Eso no es lo que quiere Dios en nuestros altares. No hay necesidad de copiar a nadie, podemos ser siempre nosotros mismos, ser originales. Dejemos de lado lo que se tomó para sacrificio a otros dioses, no los necesitamos. David ocupó solo una honda y una piedra para guerrear. Él se despojó de una armadura que no era para él.
Supo reconocer cuál era su verdadera arma y su armadura. No utilicemos la armadura que están usando otros en otros ministerios, usemos nuestra propia, con la que yo me sienta más cómodo, con la que Yahweh me ha venido marcando en el proceso, en el tiempo, a través de las veces que me he sentado con la Biblia a estudiar su palabra, la dirección que Él me haya dado. Seamos originales, no nos convertamos en una copia de nadie más. Seamos nosotros mismos. Como dice la imagen, sé tú mismo. Imitar tiene sus riesgos. En Hechos 15, 28, 29 nos dice que por qué le pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no poner cargas más pesadas sobre ustedes que los requerimientos que citamos a continuación. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de fornicación. Si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Shalom. La palabra nos dice que nos abstengamos de usarlos, que nos abstengamos de usar lo que ha sido sacrificado a otros ídolos, lo que se creó para otros ídolos, no lo utilicemos nosotros. Recordemos que tenemos un Dios celoso. Dice que si nos mantenemos lejos de esto, estaremos haciendo lo correcto. Veremos otra versión bíblica que nos dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne y animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Según las versiones bíblicas vemos que siempre nos dice lo mismo, en diferentes palabras, pero siempre nos dice, y lo que nos aconseja es que si nos mantenemos lejos, estaremos haciendo el bien, evitando estas cosas. No seamos partícipes del montón. Recordemos que la mayoría nunca tiene la razón. En la mayoría vimos en el caso de Noé, cuando construyó el arca. La mayoría se burlaba de él y le decían, ¿por qué haces eso? Se burlaban de él porque veían que lo que hacía él era un acto estúpido. Pero cuando vino el diluvio, vimos que quién tenía la razón. Noé se salvó con 8 personas más y la mayoría fueron los que murieron en el diluvio. No nos guiemos por lo que dice la mayoría. Recordemos que la mayoría sacrificó a nuestro Mesías. La mayoría gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y una minoría eran los que estaban con él. No seamos del montón, seamos nosotros mismos, escuchemos nuestro corazón y escuchemos la voz de Dios. Cuando Él nos habla, cuando Él nos inquieta y nos dice, eso no está correcto. Cuando no me siento cómodo con un instrumento, cuando no me siento cómodo con una vestidura, es porque Dios me está hablando y me está guiando, me está diciendo esto no es correcto. Sé sensible a su voz, a lo que Él te diga, a la palabra de Dios, a lo que ella te va encaminando en este camino. Ten cuidado con lo que usas, cómo vistes y cómo danzas. No podemos copiar al mundo. El mundo debería copiarnos a nosotros. David nunca compuso cantos al ritmo de los cananeos o los babilónicos. David dio siempre un cántico nuevo. David no componía esos cánticos de lo que veía de los babilónicos, de los cananeos, de lo que veía en otras culturas. David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que tenía constante comunicación con Él y Yahweh lo bendijo por eso. Le dio ese don de crear cánticos nuevos, de crear instrumentos nuevos para el templo, de crear danzas. David era un hombre que se apasionaba. Dice que David danzó con toda su fuerza delante de la presencia del Eterno. O sea, fue un hombre que tuvo tanta comunicación con Él que no tuvo necesidad de tomar lo que hacían los demás. Él fue original y siempre tomó lo que había en su corazón. Y eso fue lo que hizo que Él tuviera agrado delante de Yahweh. En el Salmo 43 nos dice, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Yahweh. ¿Cómo dice esta palabra? ¿Quién fue el que puso una canción nueva? Dice que Él fue el que puso una canción nueva. O sea, fue Dios mismo quien puso el cántico en la boca de David. Que sea esta comunión con Él
el que venga a traernos a nosotros nuevos cánticos, nuevas danzas, nuevas vestiduras, nuevos instrumentos, que sean total y completamente inspiración de Yahweh, que sea Él quien venga a ponerlo sobre nosotros, que la gente pueda ver, porque dice este salmo, que ellos verán y temerán y esperarán en Yahweh, porque saben de dónde viene la inspiración, saben quién fue el que puso el don en ti, y todas las cosas que estás haciendo es por pura inspiración y guía del Espíritu de Dios. La comunión con el Eterno nos da la inspiración para crear nuevos cánticos y nuevos instrumentos para adorarle, como lo hizo el rey David en Primera de Crónicas 23:5. Veamos qué dice esta cita. Dice que 4,000 eran porteros y 4,000 cantaban alabanzas a Yahweh con instrumentos que yo hice con el propósito de cantar alabanzas. Veamos lo que dice David. Dice que él puso 4,000 porteros y 4,000 para que cantaran alabanzas a Yahweh. ¿Con qué? Con los instrumentos que él mismo hizo con el propósito de cantar alabanzas a nuestro Dios. O sea, David tuvo esa capacidad de crear instrumentos para estos 4,000 danzores, estos 4,000 salmistas que iban a cantar alabanzas nuevas a Yahweh. Él hizo esos instrumentos, como lo muestra en esta imagen. Vean la cantidad de cohen, de sacerdotes, frente al templo, entonando cánticos nuevos, en tiempos de alabanza, en tiempos de adoración, para que la congregación se uniera más a nuestro Dios. Recordemos que tenemos un Dios celoso y detesta las abominaciones que hacían los paganos. Y Él es muy claro en su palabra y a la hora de darnos una instrucción. Veamos. En Deuteronomio 18:9. Cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh, su Elohim, les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Fue una ordenanza. Cuando entremos a esa tierra, al lugar donde Él nos está mandando, Él fue muy claro y nos dio una orden. No aprendan a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. ¿Por qué Yahweh les dijo esto si el pueblo todavía no estaba haciendo nada malo? ¿Por qué? Porque Él sabe nuestra tendencia a copiar lo que hacen los demás, a dejarnos guiar por las multitudes, por lo que hacen los demás. Entonces, Dios siempre nos da la medicina antes de la enfermedad. Él siempre nos advierte antes de que pequemos, de que erremos en el camino. Él nos dice, no aprendamos a seguir las prácticas abominables de las otras naciones. ¿Por qué nos dice esto? Porque Él aborrece, detesta estas prácticas y Él no quiere ver su pueblo, a sus hijos, cayendo en un error. No aprenderás a hacer las abominaciones de las otras naciones. No aprendan sus costumbres, no usemos las costumbres de esas naciones que Él aborrece, porque su manera de servir y actuar me dice a quién le están sirviendo. Entonces, si yo tomo un instrumento ofrecido a otros dioses y vengo con el pretexto de que ahora se lo ofrezco a mi Dios, de nada me va a servir, porque Él dice, su manera de servir me dice a quién le están sirviendo. Yo conozco el instrumento, sé de qué manera le servía a otro Dios, y si ustedes lo usan, lo que yo voy a decir es que ustedes le están sirviendo a ese Dios y no me están sirviendo a mí. No me traigan abominaciones, no adulteren con las otras naciones. Al ustedes utilizar lo que es ofrecido a otros dioses, están adulterando, están profanando mi nombre Kadosh. En Lucas 6:44 nos dice que cada árbol se conoce por su propio fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni uvas de las zarzas. O sea, nuestro Dios nos va a reconocer por nuestro propio fruto. No podemos dar el fruto de los demás. Él me va a reconocer y Él va a entender lo que yo voy a presentar en su altar. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es el fruto que yo puedo dar. Él sabe lo que Él me dio y Él sabe lo que le tengo que entregar. No tengo que venir con el fruto de los demás. Como dice la palabra, no podemos cosechar higos de los espinos, ni podemos sacar uvas de las zarzas. Cada árbol se conoce por sus propios frutos. Usted, por más bendición o unción que usted tenga, nunca harás que el árbol de naranjas dé limones.
podrás tener la gran unción de Dios, puedes ser el gran profeta de Dios, podrás ser lo que tú quieras, el mejor danzor de tu ministerio, pero nunca harás que un árbol de naranjas dé limones, nunca harás que algo maldito sea bendito, según lo que dice la palabra de Dios. No lo que te digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Veamos citas de referencia que nos indican que no podemos tomar lo impuro y cambiarlo. ¿Por qué esto? Porque yo sé que muchos pueden estar pensando en este momento, lo que el ungido toca, el ungido Yahweh va a tocar, eso ahora es ungido, que todas las cosas fueron creadas para Dios, nunca para Satanás, entonces Satanás no puede valerse de eso. Muchos líderes de danza se han valido de todo este montón de pretextos para defender lo que es indefendible, para defender instrumentos paganos y poder utilizarlos dentro del altar. Ellos usan mucha palabrería, muchas cosas para defender estos instrumentos paganos que se utilizan ahora dentro del altar, pero que ellos nos den una cita bíblica que de verdad respalde lo que ellos están haciendo, el instrumento que están usando. Ellos simplemente se valen de su propia opinión o de opiniones de otras personas, pero nunca vienen a defender con citas bíblicas que de verdad me hagan cambiar mi manera de pensar, de que eso es pagano y no lo puedo utilizar. El día que alguien venga y me enseñe con verdaderamente citas bíblicas, con un buen contexto bíblico que me diga se puede utilizar, bueno, puedo cometer el error y esta persona al marcármelo y me lo viene a respaldar verdaderamente y me convence, yo pediré disculpas a muchas personas que tal vez se han sentido ofendidos por estos temas, por estos tipos de enseñanzas, pero mientras tanto yo sigo apegada a la palabra de Dios y lo que ella me ha mostrado a través de este tiempo. Todo esto siempre nos dice que no podemos utilizarlo. Entonces yo soy fiel a la palabra de Dios. Prefiero serle fiel a Dios y no a los hombres. Prefiero tener pocas personas que crean en lo que yo hablo, en lo que yo predico, en lo que practico, que tener multitudes detrás de mí. No nos interesa en esta escuela tener cantidades de alumnos en masa, tener montones de alumnos. No, a nosotros en esta escuela lo que nos interesa son esos pocos que de verdad quieren educarse, que de verdad quieren apegarse a lo que está escrito en la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, dice, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Nosotros andamos detrás de estos 7,000 que no quieren doblar sus rodillas ante Baal, ante los otros dioses. No queremos las multitudes, queremos ese pequeño remanente que todavía está ahí, siéndole fiel a Yahweh, que todavía quieren servirle con santidad, con verdadera kedushá, que ellos no buscan fama, no buscan ser el mejor danzor del mundo, no buscan ser reconocidos por su danza. Nosotros buscamos a estos danzores que quieren ser reconocidos por su pasión, por su adoración, por su entrega y porque son inquebrantables delante de cualquier otra persona que quiera venir a imponerles lo que Dios ha desechado de antemano. En Job 14 nos dice, ¿quién puede sacar lo impuro de algo que es inmundo? Veamos lo que nos dice Job. Dice, ¿quién puede sacar lo impuro de algo que es inmundo? La palabra misma nos responde y dice que nadie. En Jeremías 13:23 nos dice también, ¿puede un cushí cambiar su piel? Un cushí es una persona negra de una piel muy oscura y nos dice que si un cushí puede cambiar su piel o un leopardo Veamos lo que nos dice la palabra en Job 14:4. ¿Quién puede sacar lo puro de algo que es inmundo? La misma palabra nos responde y dice que nadie. En Jeremías 13:23 nos dice, ¿puede un cushí cambiar su piel o un leopardo sus manchas? ¿Qué es un cushí? Un cushí es una persona de piel oscura. Y dice que si un leopardo puede quitar sus manchas, ni el cushí, la persona de piel oscura, puede cambiar el tono de su piel, ni el leopardo puede quitarse sus manchas. Entonces, ¿tú puedes hacer el bien habiendo aprendido a hacer el mal?
Lo que es nacido de la carne, nos dice Juan, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. La palabra de Dios es muy clara. Aquí hay varias citas bíblicas que las ponemos de referencia y nos dice que Él mudará el etíope su piel, lo que es. Ya las cosas como son y no podemos cambiarlas. No podemos valernos de las excusas, de los pretextos que hemos puesto para utilizar aquellos instrumentos. Fueron usados sí para otros ídolos, pero ahora están para el servicio de Dios. No, lo que es ya es y no lo podemos cambiar. Dice que no podemos hacer lo bueno si ya hemos aprendido a hacer el mal. Que lo que es inmundo ya es inmundo. No podemos sacar nada puro de algo inmundo. Nadie puede hacerlo. Judas 1:23 nos dice: reprendan a algunos que disputan, salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros, mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa contaminada por sus vicios. En Judas nos dice que tratemos de sacar a aquellas personas del fuego, del lugar donde están, que tengamos misericordia de estas personas, que lo hagamos con misericordia y con temor. Recordemos que debemos tenerle temor a Yahweh, no miedo a Yahweh, sino un temor, un respeto a Yahweh, por sus cosas, por lo que sabemos que Él aborrece. Saquemos a estas personas de ahí, pero dice que amemos a estas personas, las saquemos, que tengamos esa misericordia, pero que odiemos hasta la ropa contaminada por sus servicios. O sea, la ropa que ellos utilizaron, los instrumentos que ellos utilizamos, eso odiémoslo. Tengamos misericordia con la persona, saquémosla del lugar, pero las cosas inmundas que tenían, dejémoslas ahí donde estaban. Dejémoslas en el fuego, que sean consumidas por el fuego. Comparé varias versiones y notarás un sinfín de términos para rechazar las ropas que estos usaban. Dice que salvemos al pecador, pero que aborrezcamos hasta la ropa que ellos usaron. ¿Con qué razón vamos nosotros, los hijos del Eterno, recordemos, somos hijos del Eterno, sus creyentes, a usar lo pagano e impío y llevárselo a su altar? ¿Cómo vamos a llevar cosas de otro Dios y traérselo a nuestro Padre? Si Él sabe cómo Él nos vistió, Él es nuestro Padre, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos viste, Él es el que nos da la provisión. ¿Cómo vamos a venir a traer cosas de otro lado y traérselas a Él? Dice: desecha tus vestiduras viejas, lo nuevo está por venir. Él pondrá una vestidura nueva sobre nuestro cuerpo y nos vestirá de esplendor y hermosura. Dios siempre, cuando hemos retornado a Él, Él viene y nos quita las vestiduras viejas y siempre nos pone algo nuevo. Él nunca nos quiere ver con lo viejo, con ya lo usado, con lo ya requete usado. No, mucho menos va a querer vernos con las ropas, con los instrumentos de otras culturas, de otros dioses. Él, siempre que regresamos a Él, nos quita todo lo viejo y nos pone algo nuevo. Recordemos lo que sucedió con el hijo pródigo. Se les quitó sus vestiduras viejas y se le puso una vestidura nueva, anillos en su dedo y calzado nuevo sobre sus pies. Esto es lo que hace el Eterno con nosotros. Cuando Él nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de la inmundicia en la que vivíamos y decidimos servirle a Él, decidimos ahora no danzarle al mundo, salir de las discotecas, de los bares, y ahora nosotros queremos servirle en su altar. Él nos quitó toda esa inmundicia, todas esas vestiduras, todos esos ritmos, y Él vino y nos puso una vestidura nueva, nos puso anillo en nuestra mano y calzado nuevo sobre nuestros pies. ¿Por qué? Porque Él nos puso una vestidura nueva, que significa esplendor y hermosura, para reflejar lo que es Él. En Santiago 4:4 nos dice: adúlteros y adúlteras, aquí nos exhorta, diciéndonos que somos adúlteros y adúlteras. ¿Por qué? Porque no saben que el amor al mundo es odio a Yahweh. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Él nos llama adúlteros cuando nosotros queremos traerlo del mundo hacia Él. Dice que nos volvemos enemigos de nuestro Dios cuando queremos tener amistad con el mundo. Cuando queremos traer las cosas del mundo y meterlas en su altar, Él nos llama adúlteros, estamos adulterando contra Él. En Efesios 5:11 nos dice:
Traten de determinar lo que le agrada al Adón. Tratemos de determinar lo que le agrada a nuestro Señor. Hagamos el intento. Pidámosle que nos dé ese discernimiento, que Él nos diga qué le agrada y qué no le agrada, para poder nosotros usarlo y utilizarlo en su altar. Recordemos, es su altar, no es el nuestro. No podemos hacer en el altar de Dios lo que a nosotros nos plazca, lo que nosotros queramos, lo que los demás hacen. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos en ese lugar, porque es su casa, es su altar. Es a Él a quien le servimos, no estamos sirviendo para nosotros mismos. En Efesios 5:11 nos dice: no tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio expónganlas, pues da vergüenza hablar de lo que esta gente hace en lo secreto. ¿Qué es lo que dice Yahweh? Que da vergüenza lo que hacen estas otras personas. Dice que las detengamos, que no participemos de las obras que ellos practican. No participéis, reprenderlas, expónganlas, enséñenlas, denúncielas. Somos llamados a denunciar, quieran escuchar o no. No somos llamados a convencer a nadie, somos llamados a denunciar. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Eso es la intención de esta enseñanza. El que tenga oídos para oír y quiera escuchar, que escuche. Nosotros no estamos llamados para convencerte y decirte no lo hagas, vas para el infierno, no. Eso no es lo que queremos decir con esta enseñanza. Simplemente queremos denunciar lo que es malo y lo que es aborrecible para Yahweh. Está en ti, en tu corazón. Como te dije al inicio, está en la balanza que vas a poner. Lo que te han enseñado otros y te dicen ellos que eso es bueno y lo que dice la palabra de Dios. Pongamos todo en balanza. Todo lo que vayamos a hacer siempre pongámosle una balanza y preguntémosle a Dios. Aquí está la balanza, como dijo Job, pésame en balanzas de justicia y mira si hay en mí iniquidad. Pongamos todo en balanza y que sea Dios quien nos diga si lo que estamos haciendo está bien o no, si hay iniquidad en nosotros. Y si hay iniquidad en nosotros, tenemos un Dios misericordioso que Él puede perdonar nuestras faltas. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos de hacer lo que Él aborrece, Él nos dará misericordia y perdonará cada una de nuestras faltas. En Efesios 5:18 al 19 nos dice: no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj. Canten salmos, himnos y canten del Ruaj, el uno al otro. Canten al Adón y hagan música en sus corazones para Él. Dice que permanezcamos llenos del Ruaj, del Espíritu de Dios. Al estar llenos del Espíritu de Dios podemos cantar nuevos salmos, nuevos himnos, estar llenos de Él y de su presencia. Que cantemos y hagamos música en nuestros corazones para Él. De nuestro corazón saldrá nuestra mejor adoración, nuestra mejor danza. Saldrán los mejores diseños de vestiduras, de instrumentos nuevos que podemos crear como hizo el rey David para servirle a Él. Dejemos de copiar a los demás. Rechacen ese vino, el gozo que te ofrece el mundo. Nos habla que hagamos música en nuestros corazones. Esta cita nos llama a hacer música nueva en nuestros corazones, a crear cantos, nuevas danzas, nuevos instrumentos, especialmente para Él. La comunicación con Él nos dará la inspiración para poder lograr todas estas cosas. Si tenemos comunicación con Él, no tenemos por qué temer, porque Él es el que nos dará la inspiración para poder lograr estas cosas. Veamos la siguiente cita, en Deuteronomio 12 del 3 al 4. Nos dice: destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente, corten sus imágenes talladas de sus dioses, exterminen el nombre de ellos de ese lugar, pero no tratarán a Yahweh su Elohim de esta manera. Ni siquiera el nombre está permitido decirlo, mucho menos utilizar sus instrumentos para alabar a Dios. Él nos dice que borremos todo completamente. Entonces, si Él nos está pidiendo que desechemos, quemamos, destruyamos todas estas cosas, ¿cómo las vamos a traer a su altar nuevamente si Él ya las desechó?
En el libro de Primera de Samuel se le dice al profeta Samuel: deja de llorar a Saúl, yo lo deseché. Nunca lo mandó a ungirlo de nuevo, al contrario, mandó a ungir a David, mandó a ungir un hombre conforme a su corazón. Cuando Dios desecha algo, lo desecha. Él no lo unge otra vez para volverlo a usar. Cuando Él dice, yo deseché esto, está desechado. Él viene y toma algo nuevo y lo unge. Esto hizo con Saúl. Ezequiel 22:26 nos dice: sus Kohanim han hecho violencia contra la Torá, han profanado mis cosas kadoshim, no hicieron diferencia, lo recalca, no hicieron diferencia entre lo kadosh y lo profano, no distinguieron entre lo limpio y lo inmundo, ocultaron sus ojos de mi Shabbatot, y yo fui profanado en medio de ellos. Repitamos lo que dice Ezequiel 22:26 y memoricemos siempre esta cita sobre nuestro corazón y nuestra mente, que lo llevemos siempre presente. Siempre dice que hemos profanado. ¿Cómo profanamos el nombre de Yahweh? Y se lo recrimina a los propios Kohanim, a los sacerdotes. Ustedes, danzores, es a los que se les va a recriminar todo esto. ¿Por qué? Porque dice que estamos profanando su ley, estamos profanando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos distinción entre lo sagrado y lo profano. No sabemos distinguir lo que es limpio y lo que es inmundo. Y dice que con esto, al nosotros no hacer distinción, estamos profanando el nombre de Dios. Dice que no hicieron diferencia. En el hebreo, el no hacer diferencia, ¿qué quiere decir? Dice que estamos sin entendimiento. Quiere decir que no hay entendimiento en nosotros. Contaminaron mi santuario al no hacer distinción entre lo sagrado y lo profano, al no hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, al continuar en ignorancia, dejándonos llevar por la moda o simplemente copiar lo que hacen los demás. Estamos profanando el santuario del Eterno. La comunión con el Abino, con el Padre, nos trae revelación, sabiduría, entendimiento. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, al igual que Él somos creadores. Su Ruah, su Espíritu, nos dará la inspiración y nuevos diseños para crear como lo hizo David, instrumentos, cánticos y danzas nuevas para adorarle y alabarle. El mundo debería copiarnos a nosotros. Deberíamos ser nosotros inspiración para ellos y no al contrario, que lo que hay en el mundo nos inspire a nosotros para adorar a Dios. Al contrario, estamos llamados para hacer luz en el mundo, para traer todas esas personas que están en el mundo y traerlas a la casa de Dios. Son personas que debemos nosotros salir a buscarlas y salvarlas, no salirnos nosotros al mundo a ver qué hay y traerlo al altar de Dios. Tú tienes el potencial, tienes el don y la habilidad para ser original. Tienes la oportunidad de que lo que tú hagas o diseñes marque la historia, que al pasar de los años vean cómo tus creaciones se han transmitido de generación en generación, que todos puedan ver quién fue tu inspiración y por qué lo hiciste. ¿Por qué no eres original? ¿Por qué no tomas este tiempo, esta oportunidad para hacer cosas nuevas, diseños nuevos, danzas nuevas y que vengas a marcar la historia? Que vengan otros a copiar las buenas decisiones que has tenido, que vengan a copiar lo que tú has hecho gracias a la inspiración que el Espíritu de Dios te ha dado. Sé la inspiración para otros, que no sean otros los que te inspiren a ti. Atrévete a cambiar el mundo y no que el mundo te cambie a ti. Shalom.